1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Listo? Ahí voy. ¿Listo o no? Ahí voy. ¿Ustedes se recuerdan cuando jugábamos Loco Escondido? ¡Qué broma tan buena! Era espectacular jugar Loco Escondido. Bueno, jugar fusilado, loco tocando, loco paralizado. Pero a mí me encantaba jugar Loco Escondido porque era una gran sensación entre la tensión y la alegría. No sé si recuerdas esa tensión cuando te contaban de primero 1, 2, 3 y decían tu nombre, 1, 2, 3 o 6. Y tú durabas toda esa ronda esperando que alguien saliera y dijera, ¿qué dijera? ¡Libre por todo! Eso era espectacular. Así que tú tenías esa tensión, que no lo encuentren, que no lo encuentren. Y lo peor era cuando tus esperanzas era el que corría menos. Tus esperanzas era el que casi nunca se escondía bien. Y tú dices, me toca contar. Pero lo encontraban, 1, 2, 3, y comenzaba esa carrera. Y veías el tie. Y estaba el loco y estaba el otro corriendo y se definía en fotofinish y al final, yo toqué primero, libre por todo. Y todos brincando, libre por todo. ¿Recuerdas ese momento? Ay, qué bueno esos tiempos donde jugábamos, qué bueno esos tiempos donde podíamos divertirnos. Si tú entendiste todo esto y entendías lo que es Loco Escondido, fusilado y todo esto, levanta conmigo la mano. Ahora dóblate y agarra la cédula que se te cayó. Sí, porque ahora es puro videojuego y cosas de eso. Yo creo que no lo están entendiendo mucho algunos. Pero lo cierto es que estamos en esta serie, el cielo, el infierno y todo lo demás. Y más adelante entenderás un poco más esa introducción. Sin embargo, quiero que hagamos un repaso por si tú vienes hoy por primera vez. Y quiero decirte de qué se trata esta serie. Es que tenemos el cielo y el infierno, pero hay una gran pregunta alrededor. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué nosotros vivimos de la forma en que vivimos y por qué entonces experimentamos lo que experimentamos? Entonces nosotros estamos en esta gráfica entre el cielo y el infierno. Entonces entre todo lo demás, ahí estamos nosotros. Está el cielo, el infierno y todo lo demás en tu vida. Está el cielo, el infierno y está tu trabajo. Está el cielo, el infierno, está tu familia. Está el cielo, el infierno, está tu matrimonio. Está el cielo, el infierno, está la iglesia y así vivimos. El apóstol Pablo, que es una de las cartas que hemos estado revisando, envía una carta al pueblo de los Gálatas y en el capítulo 5, verso 17 dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿A qué se refiere? Al cielo y al infierno. Y dice que está constantemente esa lucha, es decir, que todos los días, constantemente tú y yo estamos en una lucha entre el cielo y el infierno. Y dice, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, es decir, que somos esclavos en algunos momentos de nuestros deseos, del dinero, de nuestras circunstancias, de nuestras emociones, de lo que nos ocurrió en el pasado, de eso que nos decepcionó e incluso somos a veces prisioneros de nuestras amarguras por la falta de perdón y no nos deja llevar a cabo nuestras buenas intenciones. Entonces, estas dos fuerzas, si lo podemos graficar, sería algo como esto. Están ejerciendo una influencia a todo lo demás. El cielo ejerce una influencia, el infierno ejerce una influencia hacia todo lo demás. Y si tú dejas que la influencia del cielo entonces venga a tu vida, tú vas a poder experimentar la bondad de Dios. Pero si tú dejas que el infierno sea lo que influencie tu vida, entonces tú vas a vivir en el caos. Y algunos de nosotros ya hemos experimentado el caos, un caos en la finanza, un caos en nuestro matrimonio, un caos en esto de relacionarnos con los hijos, un caos en el trabajo, un caos cuando se está terminando el año fiscal. Entonces vivimos el caos y algunos de nosotros hemos dicho la expresión, esto que estoy viviendo es un infierno, ¿sí o no? O escuchamos personas decir esto es un infierno. Por eso entonces en las dos primeras partes comenzamos a hablar del origen, pero también hablábamos de que teníamos que poner la mirada, poner la atención en las cosas del cielo. Y si quieres comprenderlo un poco mejor, puedes buscar Colosenses 3:1.
Pero también el apóstol Pablo nos llevaba a dar muerte a esos deseos, a dar muerte a querer amar el dinero por sobre todas las cosas, a dar muerte a aquello del pasado que muchas veces nos perturba o aquella amargura que está dentro de nosotros que por no perdonar entonces sigue constantemente en nosotros, a dar muerte a muchas cosas que están alrededor que tiene que ver con las emociones. Entonces dice den muerte y ahí tú lo puedes ver en Colosenses 3:4. Hasta ahora eso es lo que hemos visto. Sin embargo, seguimos con este gráfico y quiero ir añadiendo para la enseñanza de hoy algunas palabras. ¿Qué tal si ahora el infierno lo asociamos con oscuridad? Asociemos el infierno, la maldad, con oscuridad. Oscuridad tiene que ver con algo secreto. Así que entonces nosotros podemos tener en nuestra vida algunos secretos porque tú dices, bueno, yo prefiero guardar este secreto a exponerlo porque causaría mucho daño si yo lo expongo. Y algunos vivimos con algo oculto, con algunos hábitos ocultos y ves a personas que se comen la chuchería sin que nadie los vea y de repente los encuentran. No estás haciendo nada y guardando el papelito. Ya, tú entiendes, ¿no? Pero muchos de nosotros sabemos que estamos haciendo algo mal. Algunos de los esposos se meten al baño, entonces hasta que no se le paralizan las piernas no salen porque están puro revisando el teléfono. Entonces, y si abren, no, todo está bien, todo está bien. Y empezamos a ocultar, a vivir en lo secreto y cuando vivimos en la oscuridad, en lo secreto, en lo oculto, somos un blanco fácil. Somos un blanco fácil. ¿Un blanco fácil para quién? Si es una lucha entre dos fuerzas y arriba está gobernando Dios y la bondad de Dios, entonces el caos ¿a quién le pertenece? Al diablo, al enemigo, ponle a Satanás, el nombre que tú quieras. Entonces somos una presa fácil, somos un blanco fácil para el enemigo, para el diablo, para Satanás. Pero Jesús te dice, no necesitas vivir de esa forma, porque yo me ofrecí como una salida para tu vida. Y lo podemos leer en este Evangelio según Juan, en el capítulo 8, verso 12, dice, yo soy, ¿qué dice? Dice, yo soy la luz del mundo. Es una gran declaración porque está hablando de la identidad de Jesús. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué le pasará al que lo sigue? ¿No andará en? Y las tinieblas tienen que ver con oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Jesús comienza a decir, yo soy la luz. Y quiero que comprendas que cuando tú encuentres la palabra luz en la Biblia, en los evangelios o en cualquiera de los libros, es una metáfora acerca de la verdad. Entonces, luz representa verdad, representa conocimiento, representa sabiduría. Entonces, Jesús está diciendo, yo soy la verdad. Y en otros pasajes dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres conocimiento, si quieres sabiduría, si quieres la verdad, entonces aquí estoy yo. Pero dice que es el antídoto contra las tinieblas. Es decir, que si la luz es conocimiento, si la luz es sabiduría, entonces es el antídoto a las tinieblas, que es ignorancia, que es ceguera, que es engaño, que es maldad. Y lo más importante de esto es que tú puedas ver que Jesús está lanzando este mensaje a un pueblo judío y el pueblo judío tenía en alta estima la Torá y creía que la Torá era el antídoto para dejar de caminar en la oscuridad. Entonces Jesús está diciendo, no es la Torá, soy yo soy el camino, yo soy la luz. Tienes que mirarme a mí. Y ofreció ser la luz para que tú y yo, para que nosotros pudiéramos vencer la oscuridad. ¿Qué les parece? Ahora, el apóstol Pablo lo eleva y lo lleva un poco más detallado, así que vamos a una carta. Ya hemos hablado de la carta a los Gálatas, hemos hablado de la carta que él envía al pueblo de Colosa. Ahora vamos a hablar de la carta que él envía al pueblo de Éfeso. En ese amor que tenía Pablo por las personas, le iba enviando cartas para que las conductas cambiaran y para que pudieran ver el mensaje, la gracia, la misericordia de Dios. Entonces, en esta carta, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, verso 8, nos dice, porque ustedes antes eran, ¿qué? Pero ahora son, ¿en quién? Entonces, cuando Jesús viene a la vida de alguien, la luz viene a la vida de alguien. Y tú no puedes vivir en oscuridad si tienes la luz.
Y esto que está diciendo el apóstol Pablo crea un nuevo estado de conciencia. En otra carta él dice que hay un nuevo estado de conciencia en el cual nosotros vamos a vivir cuando traemos a Jesús a nuestra vida. Entonces la gráfica va quedando algo como así. Tenemos la oscuridad de un lado, tenemos la luz está alineada al cielo, la oscuridad está alineada al infierno. En la luz tenemos conciencia. Ahora, ¿qué es conciencia? Es estar despiertos. Estar despiertos en el Señor. Es estar iluminados por el Señor. Y fíjense esto, cuando tú te haces consciente de algo, tú eres capaz de liderar ese algo. Pero cuando tú no te haces consciente, es decir, vives en un estado de inconsciencia, ese algo te lidera. Oye, no lo estoy entendiendo muy bien. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú eres una persona que dice muchas groserías, pero para ti es parte de la jerga del venezolano, es parte de cómo hablamos los venezolanos y eso es inconsciente para ti, así que tú vas hablando y hablando y hablando y no hay problema con tus palabras. Hasta que llega un momento y te haces consciente y te das cuenta que en verdad dices muchas groserías. En ese momento que viene la conciencia, cuando se te sale una grosería, tú dices, perdón, estoy diciendo muchas groserías. Y le pides perdón a las personas. No, perdón. Esa conciencia te hace liderar ese proceso y por lo tal puedes cambiar el vocabulario. Pero mientras sea inconsciente, no eres capaz de liderar eso. Por eso cuando la luz viene a tu vida, lo que encuentras es una conciencia ahora para liderarte, para encontrarte y para liderar aquellas cosas que estaban en oscuridad, aquellas cosas que no veías. Entonces, la luz nos lleva a la conciencia y la oscuridad nos lleva a la ceguera. Aquí lo voy a separar porque voy a ir añadiendo algunas cosas. Entonces, imagínense, algunas personas viven en ceguera. Ahora, vean ustedes mi vida y que yo viva en ceguera. Yo quiero que ustedes experimenten lo que experimentan las personas que ven algo en la vida de alguien y ese alguien todavía no lo ve. Presten mucha atención aquí a este momento y aquí al centro. Entonces yo voy a cerrar los ojos y voy a andar en la vida caminando porque yo creo que Dios me ha llamado a ir para allá. Entonces yo comienzo a caminar y las personas dicen, ¡hey José! Pero para, pero como yo no lo veo porque estoy ciego, entonces yo sigo dando pasos. Y las personas andan así en la vida y generan tensión en otros porque los otros lo están viendo, pero esta persona no lo ve. ¿Sabes por qué? Porque tienen ceguera, porque lamentablemente no están viendo el camino. Ahora, habrá personas, y algunos de ustedes están apretando, suelte la silla, la va a dañar, tranquilo. No voy a pasar del piso. Entonces, las personas siguen siendo temerarios y dan más pasos. Y todos los demás en la familia sienten tensión, todos los demás en la familia sienten entonces esa tensión en el trabajo porque esa persona está caminando a ciegas. Así es la vida. Vemos a personas al borde del precipicio, pero ustedes lo ven, pero esa persona no lo ve. Y tú dices, ¿pero cómo no lo ve? Porque está ciego, porque está viviendo en oscuridad, porque anda con los ojos cerrados, no ha puesto su esperanza en Cristo, que es la luz. Y como no ha puesto su esperanza en Cristo, la luz no ha podido llenarle. No hay ese nuevo nivel de conciencia. Dice, ¿cómo no se da cuenta? No hay ese nivel de conciencia. Pero no hay ese nivel de conciencia. Pero tan viejo y no hay ese nivel de conciencia. Y a veces los cristianos que tenemos un nuevo nivel de conciencia, queremos que todo el mundo se comporte según lo que nosotros vemos. Y Jesús está diciendo, no es como tú lo veas, es como yo quiero que ellos lo vean, porque no solamente quiero darte luz a ti, quiero darle luz a esa persona. Ahora, ¿cómo se comportan la gente que está en la luz? Así que entonces el apóstol Pablo dice que vivan como gente de luz. Hay un comportamiento que se espera de aquellos que siguen a Jesús. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y me voy a quedar aquí porque hay dos palabras o una palabra repetida, luz y luz. La primera palabra en ese versículo que se utiliza en el original es la palabra pos. Y la palabra pos es una luz pura y brillante.
vivan como gente que puede expresar, que puede irradiar una luz pura y brillante. Entonces te está diciendo, tú puedes vivir de esa forma. Cuando sigues a Jesús, vives como gente de luz, que puede brillar, que puede emanar una luz pura. Y la segunda palabra que se utiliza en el original es la palabra pneuma, que tiene que ver con espíritu. Y si lo lees, dice, pues ese espíritu que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Cuando tú decides seguir a Jesús, el espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos ahora habita en ti y hace que tú puedas vivir con una nueva luz, lo cual hace que tú puedas ver y vivir en lo bueno, lo cual hace que tú puedas ver lo recto y tomar el camino de la rectitud, y lo cual te hace una persona que puede discernir entre la mentira y lo verdadero y puede caminar por la verdad. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, si lo graficamos, se vería de esta manera. Entonces, la luz nos lleva a conciencia y la conciencia nos lleva a lo bueno, a lo recto, a lo verdadero. Hago una pregunta. ¿Alguien quisiera vivir en luz con conciencia para experimentar lo bueno, lo recto y lo verdadero? Entonces tienes que desechar la maldad. Tienes que desechar la codicia y las cosas torcidas. Y tienes que vivir en la verdad y no en la mentira. Eso es vivir en conciencia. Eso es vivir conscientemente. Hace un par de semanas atrás, unas 2 semanas y algunos días, me salió en la axila un puntito rojo. Y dije, ahí seguramente se me infectó un vellito. Eso se comenzó a poner rojo alrededor, se comenzó a colocar duro. Y yo digo, ok, voy a utilizar el remedio que me enseñó mi abuela. Mi abuela siempre decía, échese Vivaporú. Échese Vivaporú. El Vivaporú lo resolvía todo. Disculpen la mala pronunciación, pero así le decimos aquí en Venezuela. Yo sé que quizás fuera de Venezuela le dicen Big Vapor Up, pero nosotros le decimos Vivaporú. Ya sabes de lo que estamos hablando. Entonces, esa sustancia mentolada, entonces te la colocas allí y empieza a madurar. Así que se puso el puntito y yo comencé a drenarlo. Pero yo dije, yo puedo hacer esto por mis propios medios. Y comencé a hacerlo con un poco de dolor, pero comencé a hacerlo y comenzó a drenar. A los pocos de unos días después, entonces estaba sin nada. Ya había drenado, ya había desaparecido. Pero 8 días después volvió, regresó, pero regresó con más fuerza. A tal punto que empezó a colocarse demasiado grande y no tenía un punto de drenaje. Eso comenzó a crecer y a crecer y a crecer al punto que yo no podía pegar mi brazo a mi costado porque me lo impedía. Tenía una presión demasiado grande y yo no sé si tú has experimentado un acceso y la presión que eso genera, que tú quieres que eso salga ya, que salga, porque no aguanto esto. Esa presión es increíble. Y quizás tú no lo entiendas con un acceso, pero tú tienes un acceso en el corazón. Quizás tú tienes una presión en tu corazón, en tu mente, que no te deja salir y tú dices, ¿cómo puedo vivir con esto? Necesito drenar, pero no sabes cómo drenarlo, porque intentas, pero no sabes por dónde va a salir. Así que yo estaba intentando que eso saliera, pero no tenía un punto para que saliera. Y lo que iba a hacer era que estaba creciendo, creciendo y creciendo, hasta que dije, por mis propios medios no lo voy a poder solucionar. Llamé a un doctor, le empecé a enviar algunas fotografías, y me mandó un medicamento. Me dice, mira, en ese punto ya tienes que tomar antibióticos. Comencé a tomar antibióticos y empezó a disminuir. No ha disminuido del todo. Incluso acá todavía lo tengo y en algunos momentos me molesta, pero sí ha podido reducir la presión. Sí ha podido drenar algo, porque busqué a alguien que había estudiado para esto y que tenía las herramientas para poder entonces salir de mi presión. Yo no sé cómo estás tú en tu vida. Si has estado queriendo manejar la presión por tus propios medios, porque tú crees que tú todo lo puedes. Porque el humanismo te dice tú lo vas a poder solucionar, porque el hedonismo te está diciendo, la sociedad te está diciendo, vamos, tú puedes. Y empiezas a llevarlo por tus propios medios y al final no se soluciona, se empeora.
¿Sabes qué era lo más fácil para mí? Como era algo que la gente no veía, yo podía ocultarlo. Así que entonces yo me ponía una ropa y ya nadie lo sabía. Pero no quiere decir que porque yo lo oculte no me afecte. Y quizás alguien aquí está ocultando su acceso, un acceso en la conciencia, un acceso en su mente, un acceso en su corazón, un acceso por las cosas que están acumuladas dentro de sí. Pero como es más fácil que los demás no lo vean, yo lo tapo. Pero ¿sabes qué? La presión va a aumentar. Sin drenaje la presión va a aumentar. Y eso que estás sintiendo hoy se va a poner peor. Y si tú no lo atiendes va a afectar todo tu cuerpo. Porque eso me afectaba no solamente en mi movilidad, sino que me afectaba en mi estado de ánimo. Me impedía hacer algunas cosas, estaba obstaculizando mucho de mi trabajo porque no era cómodo. Yo no quería estar allí haciendo algunas cosas porque me impedía estar saludable. Incluso tuve que suspender el ejercicio por 3 días porque no pude participar en ninguna de las rutinas, porque eso me estaba impidiendo que saliera mi potencial. Y quizás alguien aquí puede estar ocultando algo, pero quiero que sepas que tu potencial puede estar disminuido. Porque tú crees que lo puedes solucionar, pero no lo has podido solucionar. Quizás alguien aquí está manejando la tensión solo, esa tensión familiar, esa tensión financiera, pero como tú no lo hablas, entonces la presión sigue y simplemente lo ocultas. Pero se está poniendo peor. Se está poniendo peor. Cuando tú generas una conciencia, esa conciencia te debe llevar a ser tu parte. Entonces yo generé la conciencia, busqué a alguien que me ayudara, pero tenía que hacer mi parte. ¿Y sabes cuál era mi parte? Aunque era doloroso, tenía que presionar. Tenía que buscar que saliera la presión. Me dolía, sí me dolía. Y probablemente en tu vida también va a doler. Pero vas a tener que hacer tu parte. Vas a tener que hacer tu parte. El apóstol Pablo en el verso 10 sigue diciendo lo siguiente. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Y me voy a quedar en la primera palabra. Averigüen. Quiere decir que nosotros podemos hacer preguntas a Dios para que Él nos diga qué es lo que lo agrada. Es que yo tengo que averiguar, me tengo que meter entonces en la palabra del Señor, me tengo que meter entonces a leer los evangelios, a leer las cartas, a leer la Biblia para averiguar lo que le agrada al Señor. Pero dice, averigüen. Ay, es que yo pensé que eso de ser averiguadores no era tan bueno. Dios te dice, sí, depende de donde sea. ¿A ti te gusta andar averiguando bien en otros lados? Averigua bien en aquello que agrada al Señor. Averigua bien qué es eso que agrada al Señor. Hazle preguntas a Dios. Dios, ¿qué quieres tú con mi vida? Abre tu corazón. Comienza a drenar delante de Él. No camines en automático, porque si caminas en automático tendrás una vida monótona en automático y con los mismos problemas, porque no vas a ir a un nivel superior de pensamiento, porque tu nivel de conciencia está bajo. Necesitas aumentar tu conciencia. Vamos, tú tienes la capacidad de descifrar entre la luz y la oscuridad. Eso tú lo tienes. Tú tienes la capacidad de discernir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, porque en muchos momentos de tu vida tú has sabido que has hecho cosas malas y aunque sabes que son malas las sigues haciendo. Solo necesitas entonces hacerte consciente. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino para hacerte mejor en la vida. Y cuando tú le dices a Jesús, Jesús, ven a mi vida, ayúdame en este acceso que yo tengo, ayúdame con esta presión que yo tengo, entonces Jesús dice, ok, ya abriste tu corazón, entonces ahora yo entro y voy a ayudarte a que vivas una vida sin tanta presión. Verso número 11, el apóstol Pablo dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. No tengan nada que ver con las obras infructuosas, se refiere al pecado. Los pecados se terminan en sí mismos, porque un pecado va llevando a otro hasta que las personas dicen ya, no aguanto más, ya voy a dejar esta vida porque me está llevando por un precipicio. Y entran en conciencia. Pero fíjense que llama obras infructuosas. Dice que el pecado es una obra infructuosa. Se llama obras y no frutos. El único fruto del pecado es la destrucción, es la muerte, es el caos.
Te lo explico con aquello que nos parábamos en octavo grado, en sexto grado. Ok, mis compañeros y yo vamos a hablar del proceso de fotosíntesis. ¿Te recuerdas de ese momento? Y hacías el proceso de fotosíntesis, no lo entendías del todo, yo todavía no lo entiendo, pero bueno, hay una parte que entendí y me parece súper buena traerlo acá. Y era que en el proceso de fotosíntesis, las ramas deberían estar pegadas al árbol para que pudieran estar con vida. Y el Señor lo explica, yo soy la vid, ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. Si tú estás despegado de mí, no puedes hacer nada. Lo mismo una rama despegada de su árbol. Entonces, una rama pegada a su árbol vive el proceso de fotosíntesis y si queremos que el árbol dé fruto, necesitamos que pueda ser expuesto a la luz. Entonces, la luz es parte del proceso de crecimiento de la planta. Y pudieras llamarlo fotosíntesis espiritual. Cuando tú haces que la luz sea parte de tu vida. Cuando Jesús viene a tu vida se convierte en una vida que da frutos. Y se cumple ese proceso en tu vida espiritual. Y regreso nuevamente aquí al versículo y dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. El pecado no agrega valor a nadie. El pecado lo que trae es caos y caos y caos y caos y caos. Entonces, necesitamos denunciar. Necesitamos denunciar el pecado. Y tú dices, ok, vamos entonces a andar buscando pecadores para denunciar su pecado. No andes buscando tantos pecadores porque en tu silla hoy se sentó un gran pecador. Y si tú miras a tu silla ya lo encontraste. Necesitas denunciar es el pecado del pecador que hoy se sentó en tu silla. Pero es más fácil encontrar a otros pecadores y denunciar su pecado que encontrar conciencia. Dice que nos mantengamos alejados. Es un estado de conciencia constante para poder denunciar aquellas cosas que no estamos haciendo bien, que no estás haciendo bien, para exponerlo ante otros. Porque cuando lo expones, empieza a debilitarse. Lo que te está diciendo es mantente alejado, denúnciala, es no escondas. No tapes. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que es más fácil ocultar, que es más fácil tapar. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Y el apóstol Pablo nos está diciendo, oye, hay una luz, hay una conciencia para que vivas en lo bueno, en lo recto, en lo verdadero. La oscuridad, la ceguera te lleva a lo estéril, a lo vacío y lo infructuoso. Seguramente tú estás aquí, tú no quisieras una vida estéril. Tú no quisieras una vida llena de vacíos. Tú no quisieras que tu vida esté vacía. Tú no quisieras una vida infructuosa. Si tú eres como yo, quieres dar fruto. Si tú eres como yo, quieres estar lleno. Si tú eres como yo, no quieres una vida sin significado, una vida estéril, sino más bien una vida productiva. Pero ¿por qué lo escondemos? ¿Por qué vivimos en la oscuridad y en la ceguera? El apóstol Pablo lo explica en el verso 12 y nos sigue diciendo entonces, ¿por qué lo ocultamos? Porque es vergonzoso. El apóstol Pablo dice es vergonzoso incluso mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Quiero que lo veas de esta manera. En el principio Dios creó el mundo. Estaba Adán y Eva. Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Y lo llamaron el pecado original. Esa desobediencia hizo que ellos entraran en una conciencia de que estaban desnudos. Y cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se escondieron, se ocultaron, quisieron taparlo con hojas de higuera. Y lo que le pasó a Adán y a Eva es lo mismo que nos ocurre a nosotros constantemente. Queremos taparlo, queremos ocultarlo porque es vergonzoso. Porque es vergonzoso. Por eso lo llevamos a la oscuridad. Por eso caemos en la respuesta original que ocurrió en el Edén y la repetimos constantemente en nuestra vida. Y la repetimos constantemente en nuestra vida.
Me gusta lo que dice Brené Brown, una mujer que se ha dedicado a poder indagar acerca de la vulnerabilidad, acerca de eso que nos hace valientes, pero también habla acerca de la vergüenza. Y fíjense lo que ella dice. Brené Brown dice, la vergüenza es la emoción maestra más poderosa. E incluso alguien en esta sala puede estar viviendo en algo que tiene mucho poder, llamado vergüenza. Pero te voy a decir algo que tiene más poder que la vergüenza. Se llama Jesucristo. Jesucristo tiene el poder incluso para vencer a la más poderosa de las emociones. Te lo voy a explicar con ejemplos. Cuando tú pecas, imagínate que pecaste el sábado. Bueno, un amigo tuyo, porque yo sé que tú no pecas. Entonces, un amigo tuyo pecó el sábado, pecó el viernes, y él te cuenta a ti constantemente lo que ocurre en su mente. Y te dice, no, es que yo no quiero ir para la iglesia. Yo no quiero ir el domingo para la iglesia. Porque la vergüenza le está diciendo, en la iglesia te van a rechazar. Dios te rechaza. Dios no te ama por lo que tú hiciste. Y a ti te enseñaron de pequeño que Dios castiga al que hace lo malo. Entonces tú empiezas a ver a un Dios castigador. Empiezas a ver a un Dios que te está juzgando. Y por eso entonces las personas dicen, si yo pequé, entonces el juicio de Dios viene. Por lo tanto, yo prefiero no ir. Y eso oculto que está ocurriendo dentro de esa persona, lo que hace es aislarlo. Te pongo otro ejemplo. Esa persona viene a la iglesia constantemente, recibe el domingo herramientas, se despierta una nueva conciencia en esa persona y esa persona pecó el sábado. ¿Sabes qué va a pasar? Lo mismo, no va a querer venir, no va a querer hablar, porque la gente se va a dar cuenta que yo hice algo malo y voy entonces a ser juzgado, voy a ser condenado. Por lo tanto, yo más bien me retraigo y todo eso ocurre en la mente y terminamos aislándonos. Y en vez de buscar la solución junto a otros, entonces nos aislamos o por el otro lado comenzamos a vivir en negación. Negación es, bueno, no está tan malo. Y lo que hacemos es cauterizar la conciencia. Y tenemos dentro de las iglesias un montón de personas que tienen cauterizada la conciencia y que no se dan cuenta porque están viviendo en negación de las cosas malas que están haciendo y permitiendo en sus propias vidas. Pero ¿sabes qué es lo más delicado y complicado de esto? Que lo que estamos haciendo es adormecer nuestra conciencia. Nos estamos convirtiendo en inconscientes intencionales y eso genera mucho más problema. Porque entonces, para mutear tu conciencia, tú vienes y sacas tu teléfono porque no quieres estar en contacto contigo mismo y empiezas a distraerte y empiezas a pasar más tiempo del debido en las redes sociales. Y eso se convierte en algo que genera dopamina y te hace vivir de una forma diferente. Y como te hace vivir de una forma diferente y te hace dormir la conciencia, entonces sigues y sigues y sigues y por eso ves a personas adictas al teléfono. Adictas a las relaciones y todo es una llamada y todo es hay que hacer porque no quieren encontrarse consigo y con la voz de su conciencia. ¿Qué tal aquellos que mutean su conciencia con dulces, con comida y entonces todo es comida, todo es dulces? Y se convierten en personas adictas a la comida, al dulce y no pueden parar y su cuerpo lo va a reflejar de alguna manera. Personas adictas a series de televisión porque están adormeciendo su conciencia, porque están muteando su conciencia, porque están cauterizando su conciencia. Y no puedo parar de ver las series porque ya empezó y necesito terminarla. Porque no puedo dormir sin el televisor. Porque no puedo vivir mi vida en libertad porque siento la presión y la única manera de salir de la presión es vivir y ocultar todo esto, taparlo para que nadie me vea, porque yo lo puedo manejar y lo manejo es con todas estas cosas que adormecen mi conciencia. Pero lamentablemente esa no es la cura. Lamentablemente estás extendiendo el problema. El apóstol Pablo nos está diciendo que en la oscuridad entonces ocultamos. Y nos dice, no ocultes, expónlo, denúncialo. Y denunciarlo es confesar. Denunciarlo es confesar. Es decir, ¿saben qué? Estoy viviendo esto.
Es abrir ese puntico para que drene toda la presión. Pero para eso necesitamos vulnerabilidad. Pero nos han enseñado que la vulnerabilidad es debilidad. Yo quiero que sepas que la vulnerabilidad es fortaleza. Por eso muy pocos eligen vivir en vulnerabilidad, porque hay muy pocas personas fuertes en este mundo. Pero cuando Jesucristo viene a tu vida, entonces tú puedes experimentar esa fortaleza porque te hace vulnerable, porque entiendes que no hay condenación para los que creen y siguen a Jesús. Pero lo otro es que nosotros tememos a las consecuencias. Oye, José, ¿y si yo lo confieso y trae más problemas en mi familia? ¿Y si yo confieso esto que experimenté y esto que hice? ¿Cómo me verán mis hijos? ¿Cómo me verá el jefe? ¿Cómo me verá mi esposa? ¿Cómo me verá mi esposo? ¿Cómo me verán mis líderes? ¿Cómo me va a ver la gente? Y entonces andamos pensando que esas consecuencias son demasiado grandes. Andy Stanley dice lo siguiente: tememos más a las consecuencias de la confesión que a las de la ocultación. Pero tú y yo entendemos que las consecuencias de ocultar son más grandes, porque va a hacer que crezca el problema y cuando se destape, va a ser más lo que ocurra. ¿Tú crees que si en este acceso yo no hubiese puesto cartas en el asunto, no se iba a infectar? ¿Y la infección que iba a hacer con mi vida? ¿Tenía el potencial de esa infección tomar más parte de mi cuerpo? La verdad es que sí. Y muchos de nosotros le tememos al dolor del momento porque creemos que el dolor del momento va a ser más grande. No, el dolor del futuro, después que ocultas tanto, va a ser mucho peor porque puede que no tenga retorno, porque puede que ya no regreses. En el verso 13 el apóstol Pablo nos dice: pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. La pregunta es: ¿quién es la luz? La luz es Jesús. Por lo tanto, cuando... Dale atrás, porfa. Al versículo, porfa. Por lo tanto, cuando yo traigo a Jesús, Jesús pone el descubierto y me permite hacerlo visible porque genera una conciencia en mí. Y esa conciencia me hace liderarme. Me hace liderarme a decir: no, este no es el camino que yo quiero seguir. Yo seguí ese camino porque estaba ciego, pero ahora puedo ver. Yo seguí ese camino porque era un inconsciente, ahora soy consciente. Y la vergüenza no es mala, la vergüenza es buena. Porque si tú vives sin vergüenza, vives sin conciencia. Por eso le dice: esto es un sinvergüenza. Lo que estás diciendo es: esta persona no tiene conciencia de lo que está haciendo. Necesitamos vivir con conciencia. Necesitamos que la vergüenza nos diga, nos ilumine el pensamiento para cambiar nuestras conductas. Y te vuelvo a hacer la pregunta, y con esto ya comenzamos a cerrar la serie. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué está pasando en ti realmente? ¿Es el infierno y el caos lo que estás experimentando? ¿O es la bondad y el amor de Dios lo que estás experimentando? Si estás viviendo en lo oculto, probablemente estás viviendo en las presiones. Pero ¿sabes qué dice Santiago? Santiago, cuando escribe esa carta, capítulo 5, verso 16, dice: por eso confiésense unos a otros sus... Fácil, no. Pero nos dice que confesemos nuestros pecados unos a otros. No necesitamos abrir un confesionario en cada esquina de esta iglesia. Dice que es unos a otros. Dice que tú puedes buscar a alguien que esté capacitado y que pueda con esto para ayudarte a guiar tu vida, para ayudarte a generar mayor conciencia. Lo que Santiago está diciendo es: confiésense unos a otros y oren unos por otros. Así que no te voy a confesar para que le digas a todo el mundo, sino para que me apoyes en oración, para que me ayudes a iluminar el pensamiento, para que me ayudes a que Jesús venga, porque yo quiero ser un seguidor de Jesús, para que la luz viva en mí, para no ser una persona estéril, vacía, infructuosa. Yo quiero ser alguien que vaya por lo bueno, por lo recto y por lo verdadero de la vida. Ahora,
¿Qué voy a encontrar al final? Sanidad, voy a ser sanado. Quiere decir que la presión del acceso va a ser sanada cuando aplico lo que tengo que aplicar, cuando aplico la receta, el medicamento correcto. Y el medicamento para tu vida de oscuridad se llama Jesús. Ahora, quiero que lo veas como una carretera. Así que entonces nosotros vamos por esa carretera donde tenemos dos opciones, confesar u ocultar. De un lado vivimos en la luz con conciencia y experimentamos lo bueno, lo recto y lo verdadero. Elegimos lo bueno, lo recto y lo verdadero. Por otro lado tenemos la oscuridad, vivimos en ceguera y experimentamos lo estéril, lo vacío y lo infructuoso, y a eso le decimos que sí. Y hoy hay dos tipos de personas en esta sala. Los que van a hacer algo y los que no van a hacer nada. ¿De cuál vas a ser tú? No sé, es una elección muy personal. Yo no puedo elegir por ti. Yo solamente soy el instrumento de Dios para generar conciencia, para iluminarte, para que tú puedas pensar de manera diferente y puedas tomar decisiones de manera diferente. Entonces, algunos en esta sala van a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir más ocultando, yo no quiero vivir más en la oscuridad, yo no quiero vivir más en ceguera porque yo he despertado mi conciencia el día de hoy y yo elijo confesar ahora. No tienes que esperar que yo me baje de la tarima para confesarte conmigo. Sería mucho más provechoso si te confiesas con otra persona. E incluso si en algún momento, después de tener las herramientas, lo confiesas con la persona a quien heriste, a la persona a la que le fallaste. Oye, no, José, eso está demasiado difícil. Por eso necesitas a Cristo en tu corazón. Por eso necesitas la fuerza y el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Pero van a haber personas en este lugar que van a salir muteando su conciencia y sin hacer nada. Y van a decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer después. Y extenderán la oscuridad hasta después. No van a vivir en esto, en la luz. No van a apuntar hacia el confesar, sino que van a elegir la oscuridad y van a apuntar hacia el ocultar y hacia el después. Te lo quiero resumir con esta flecha. Tú decides si vivir en esto y apuntar hacia el ahora, o vivir en esto y ocultar hasta después. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Quiero ir cerrando con una historia. Es la historia de Brian. Brian es este niño que se encontró con un dragón en su habitación. Pero constantemente su mamá le decía que él tenía una creatividad y podía crear donde no había nada. Así que él empezó a pensar, ¿será este dragón real o es producto de mi imaginación? Así que él decidió ir a contárselo a su mamá. Y fue y se lo contó a su mamá, quien estaba haciendo una mezcla para preparar un desayuno. Y le dice, oye mamá, ¿tú sabes que hay un dragón pequeño del tamaño de un gatito allí en mi habitación? La mamá le dice, oye hijo, tú tienes una capacidad de crear cosas y de inventarte esto. Los dragones no existen. Así que eso es producto de tu imaginación. Entonces el niño se quedó con eso y dice, ok, es producto de mi imaginación. Fue y se empezó a vestir y el dragón comenzó a pasarle los zapatos y él dijo, ok, es producto de mi imaginación, aquí no está pasando nada. Se colocó los zapatos, pero dijo, yo no lo voy a tocar porque esto es producto de mi imaginación. Y si yo no lo toco, entonces no es real. Entonces este niño se vistió, bajó las escaleras y encontró el dragón en las escaleras. Ya el dragón no era del tamaño de un gatito, sino de un perro mediano. Entonces allí se lo encuentra en la escalera y él se queda asombrado. Se va a la cocina, se sienta para desayunar. Su mamá le sirve entonces unas panquecas, unos panes, lo coloca allí. Él tenía mucha hambre, pero él no era el que se lo estaba comiendo, sino que el dragón comenzó a comerse su comida. La mamá comenzó a ver que el dragón estaba comiendo la comida, pero ella dijo, oye, este dragón será producto de mi imaginación, porque yo le he dicho a mi hijo que tiene una capacidad, y si él es mi hijo, entonces yo también tengo la misma capacidad, por lo tanto esto es producto de mi imaginación, yo mejor no lo toco. Y asombrada entonces siguió sirviendo panes, y el niño peleando porque quería comer, al final algo comió, pero el dragón comió un poco más. Al salir de allí del comedor, se encuentran con el dragón sentado en un lugar, pero ya no tenía el tamaño de un perro
mediano, sino de un perro muy, muy grande, y estaba allí obstaculizando. Pero este dragón siguió creciendo. Mientras más lo ignoraban, él siguió creciendo y creciendo, y así estaba ocupando cada vez más espacio en la casa, a tal punto de que cuando iban a asear la casa, entonces se encontraban con el dragón y preferían entrar por las ventanas, porque ya no podían pasar porque el dragón ocupaba más y más dentro de esa casa. Un día, el dragón ya salía por la puerta de adelante su cabeza y su cola por la parte de atrás. Las personas se quedaban asombradas hasta que un día pasó un vendedor de panes. Despertó nuevamente el hambre del dragón y el dragón decidió perseguirlo. Arrancó la casa desde la raíz y se fue a perseguir esos panes. Cuando se va a perseguir los panes, todo el mundo se quedó asombrado porque empezaron a ver una casa que estaba andando y un dragón que la estaba llevando. Y habían dentro de la casa 2 personas, una madre y un hijo. Cuando llega el padre, el papá, entonces le empiezan a explicar todo lo que pasó y él decidió ir a buscar. Empezó a averiguar por dónde se fueron, comenzó a ver algunas evidencias y entonces siguió las evidencias hasta que encontró la casa con sus familiares allí y el dragón estaba allí. El papá decidió escalar y llegar a su familia. Y le dice: papá, ¿y cómo subiste? Subí por el dragón sirvió de escalera para yo llegar hasta ustedes. Así que el niño dijo: entonces el dragón existe, y pudo sobar su cabeza, pudo estar con él. Y el dragón grande comenzó a disminuirse. Ese dragón, cada vez que lo atendían, entonces se disminuía y nuevamente fue del tamaño de un gatito. Ya ahora toda la familia podía convivir con ese dragón porque entendieron que si lo ignoraban crecía, pero si le prestaban atención, entonces se podía mantener de ese tamaño. Un hombre que firma Charleston, un gran apologista, escritor, dice lo siguiente: los cuentos de hadas son más que verdaderos, no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que a los dragones se les puede vencer. Y yo no sé cuál es el dragón que hay dentro de tu vida. No importa lo que estés afrontando en medio de tu oscuridad. Yo no sé si es tan grande como un dragón o tan pequeño como un acceso. Quiero que sepas, sea grande o sea pequeño, el poder de Jesús puede vencer lo que tú estás viviendo el día de hoy. Las Escrituras dicen que la luz ha vencido las tinieblas, que la luz se levantó por encima de la oscuridad. Hay algo más poderoso que la culpa y la vergüenza que estás sintiendo el día de hoy. Son las buenas nuevas del Evangelio. Y ese evangelio está disponible para ti. Jesús te está diciendo: estoy para ti. Tu Padre Celestial te está diciendo: yo sé dónde has estado. Yo sé lo que has venido haciendo. Yo sé de dónde vienes. Y ¿sabes qué? No tengo miedo de nada de eso. Sigo queriendo estar cerca de ti, te dice tu Padre Celestial. Quiero más para ti. Es más, tengo mucho más para tu vida. La pregunta es: ¿confiarás en mí y vendrás a seguirme? Jesús te está diciendo: ¿lo quieres seguir haciendo a tu manera o me vas a dar acceso para yo ayudarte en tu propia vida? La gracia y la misericordia de Dios son inexplicables, pero nos liberan del poder de la culpa y la vergüenza. Y hoy la gracia y la misericordia de Dios ha llenado este lugar y quiere llenar tu vida. Porque una vez perdonado, serás perdonado. Tus fracasos ya no te definen. Tu pasado ya no te define. Es más, no te define ni siquiera el presente. ¿Y sabes qué es lo impresionante? Que cuando Jesús viene a tu vida, ni siquiera el futuro es lo que te define. Te define la justicia de Dios. Y la justicia de Dios hoy ha venido a tu vida
diciéndote: tengo la gracia, la misericordia y el amor para abrazarte a pesar de lo que has hecho. ¿Sabes lo que sí es verdad sobre ti, lo que tiene que definirte? No lo que te dice el engañador, no las influencias del infierno, de Satanás, sino lo que dice tu Padre Celestial. Y tu Padre Celestial dice: no es tu pasado, no son tus circunstancias actuales, no son los secretos lo que definen quién tú eres, sino lo que Dios dice de ti. ¿Y sabes qué dice Dios de ti? Tú eres mío, me perteneces, tú eres justo, eres santo, eres santa, eres justa, eres mía, eres mi hijo, eres mi hija. Sal de tu escondite. Sal de tu escondite, sea cual sea tu escondite. Sal de la oscuridad, sal del oculto, porque la luz está tocando la puerta de tu vida. ¿Sabes? Jesús sabía todas estas cosas. Sin embargo, Él se quedó detrás, esperando que la atención viniera a cada uno de nosotros, porque sentíamos que ya todo estaba perdido. Y antes que nosotros nos ocultáramos, Él salió corriendo con todas sus fuerzas y encontró un Tai. Ese Tai lo llamó la cruz y se montó a la cruz y permaneció en la cruz. ¿Y sabes qué dijo al final? Libre por todos. Sé que es difícil cuando la vergüenza toca la puerta, pero sé que significa vivir en libertad. Y cuando Jesús viene a tu vida, Él te dice: por siempre serás libre. Por siempre serás libre. Yo quiero orar. Quiero orar para que podamos rendirnos ante el único que puede irradiar nuestra vida de luz. Yo quiero orar para que no sean tus pecados los que dirijan tu vida, sino que sea la bondad de Dios dirigiendo tu vida. Yo quiero orar para que el caos no esté presente en tu vida, sino para que puedas experimentar lo bueno del amor de Dios. Pero para eso necesitas abrir tu corazón. Necesitas decir: Señor, te he fallado. Yo reconozco que no te he seguido siempre. Yo reconozco que he elegido la oscuridad antes que la luz. Yo reconozco que he elegido lo inútil, lo estéril, lo vacío, lo infructuoso, antes de lo recto, de lo verdadero, de lo justo, de lo bueno. ¿Qué tal si oramos? Y tú puedes decirle: me rindo a ti, porque tú llegaste y pudiste decir libre por todos, y yo quiero esa libertad para mi vida. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por permitirnos escuchar este mensaje y tener esta serie, no solamente para los que se sientan, sino para todos nosotros, porque tú hoy has venido a iluminar nuestra conciencia. Tú has venido a exponer lo que está oculto, lo que está allí, que hemos querido tapar, pero que no tenemos el valor para confesar. Ayúdanos a tener el valor para confesar, porque queremos vivir con conciencia de que tú eres nuestro Salvador, de que tú eres nuestro Rey, de que tú moriste por mis fracasos, por mis pecados, por mi pasado, y quieres algo mejor para mi vida. Ayúdame a experimentar una vida que persiga lo bueno, una vida que persiga lo verdadero, lo justo. Ayúdame a vivir lleno de tu amor. Yo hoy te abro mi corazón para que tú llenes mis vacíos, para que tú me hagas pasar de alguien que no da frutos a alguien que da fruto. Hoy me arrepiento de mi pecado, porque entiendo que la gracia y la misericordia me ha alcanzado el día de hoy. Yo quiero seguirte, quiero llenarme de tu luz y quiero dar fruto para ti. Te doy gracias, mi Dios, porque tú estás en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, en este lugar hay libertad. En este lugar reina el amor de Dios.